En primer término, quiero resaltar que hay una enmienda que se incorpora al artículo 16 de la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor, norma que, como se sabe, lo que contempla son las cláusulas que se consideran abusivas, razón por la cual la norma establece un sistema de ineficacia de dichas cláusulas. Y lo que hace entonces la norma es enumerar qué cláusulas entonces no van a producir efecto precisamente por esa razón. La letra H del proyecto señala lo siguiente, dice que no producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas que, letra H, limitan los medios a través de los cuales los consumidores pueden ejercer sus derechos en conformidad con las leyes. A mi juicio, esta reforma es bastante superflua, primero que todo porque no es necesario, toda vez que esto ya se subentiende, debido a que el artículo 4 de hoy la ley vigente establece precisamente que los derechos de los consumidores establecidos por la ley son irrenunciables. En segundo término, creo que no es la técnica legislativa más adecuada, puesto que en esta letra H sería aquella norma que cierra el artículo 16, en circunstancias que la cláusula más general que cierra el artículo 16 es la actual letra G. Lo que habría sido deseable entonces es que de la letra G fuera esta actual letra H y la actual letra G pasara a ser la letra H de manera tal entonces de que se finalizara con una cláusula de carácter general mucho más amplia para efectos de calificar cuando estamos frente a una cláusula que es abusiva o no y sometida evidentemente entonces a un sistema de ineficacia. Hay otro comentario también que suscita la modesta enmienda que se incorpora al artículo 16, y es que llama profundamente la atención que en un proyecto de ley que tenga por finalidad reforzar los derechos del consumidor, no se haya dado lugar a una revisión profunda respecto del sistema de ineficacia de cláusulas abusivas que contempla la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor, que es un sistema que ha sido denunciado por nuestra doctrina durante los últimos 15 años precisamente por ser bastante ineficiente. Y no obstante ello, entonces, este proyecto de ley en nada innova. Lo que sí quisiera resaltar como un segundo comentario es el artículo 16, letra C, que se incorporaría en la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor, que dispondría lo siguiente. El proyecto dispone lo siguiente, dice que las cláusulas ambiguas de los contratos de adhesión se interpretarán en favor del consumidor. Agrega un inciso segundo, cuando existan cláusulas contradictorias entre sí, prevalecerá aquella cláusula o parte de ella que sea más favorable al consumidor. A mi juicio, esta es probablemente una de las enmiendas más relevantes del proyecto que está en actual tramitación, porque indudablemente se complementa con otra enmienda que se incorporaría y que sería el artículo 2 ter, que lo que dispone es que las normas contenidas en esta ley se interpretarán siempre a favor de los consumidores de acuerdo al principio pro consumidor. Y agrega, continúa la norma. Claramente, este artículo 2 ter, en consonancia con el artículo 16c, de manera expresa entonces estaría incorporando el principio indubio pro consumatore. Que si bien es cierto, la doctrina ha entendido que es perfectamente factible de ser de alguna manera estructurado, atendido nuestro sistema vigente, no es menos cierto que para los operadores del derecho siempre les es mucho más sencillo contar con normas expresas. Ya en lo que refiere al artículo 16c, también, además de ir en la línea con este principio general de protección al consumidor, en lo que refiere a la interpretación del contrato por adhesión, incorporaría también de manera mucho más clara el canon de interpretación de la regla contraproferente, y que tiene esta regla contraproferente su ámbito de mayor aplicación práctica en el derecho foráneo, precisamente en el derecho del consumidor. Se entiende entonces aquí la regla del riesgo de la contratación, tiene que asumirlo el que redacta, en definitiva, o el riesgo de la redacción tiene que asumir lo que redacta el contrato, y eso es lo que estaría asumiendo este artículo 16c, precisamente porque el redactor del contrato es justamente el proveedor, de ahí entonces que frente a algún tipo de contradicción de la cláusula que haya incorporado entonces el proveedor se tenga que interpretar en favor del consumidor. Creo que esa reforma del artículo 16c con el artículo 2 ter va absolutamente en la línea de una
protección mucho más robusta y más vigorosa al consumidor.